Génesis 17, versículo 10 al 14. Génesis 17, versículo 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a darle continuidad a la serie que iniciamos acerca de la iglesia, su naturaleza y sus reuniones. Nosotros ya vimos en la primera reunión qué era la iglesia. La iglesia es un conjunto de hombres y mujeres de todos los tiempos y edades que han pasado por la muerte y resurrección de Cristo. Toda aquella persona que ha creído en Jesús el Cristo como el Señor, ha muerto juntamente con Cristo, pero ha resucitado con Él. Y al resucitar con Cristo empieza una nueva vida. Y esa nueva vida la empieza en el reino de Dios. El reino de Dios hoy, en estos momentos, es la iglesia. Ese es el reino de Dios. Allí se está gestando el reino de Dios. Y por eso Dios dice, a través del Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, pidió que oráramos para que tu reino viniera. Quiere decir entonces que cuando se establece una iglesia en una ciudad, Dios quiere que ese reino avance, que ese reino llegue a más personas. Por eso debemos llevar las buenas nuevas a los hombres en la ciudad o en el lugar donde Dios nos plantó. Luego vimos nosotros en la segunda reunión la importancia de unirse a una iglesia local. Vimos por qué era importante que cada una de las personas que creían en Jesucristo se uniera a una asamblea local. Utilizamos el término unirse para que podamos entender lo que tratábamos de decir. Pero cualquier persona que cree en Cristo y en la ciudad donde viva en ese mismo momento ya hace parte de la iglesia en esa ciudad. Y mostramos que Dios no conoce otro tipo de iglesia más que la iglesia local. Cuando nos referimos a iglesia local nos estamos refiriendo a la iglesia en la ciudad. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo resucitado le manda a Juan a que escriba a la iglesia en Filadelfia, en Éfeso, en Laodicea, en Sardis, en Tiatira, en Esmirna, que eran ciudades. A eso nos referimos cuando hablamos de una iglesia local. Y en continuidad de la serie de la iglesia y sus reuniones, vamos a ver un aspecto muy importante que tiene que ver con la asamblea local. En estas reuniones nos vamos a enfatizar más en la importancia de la asamblea local, en las reuniones de la asamblea local, en qué se debe hacer en la asamblea local. Empezamos con este texto de Génesis 17. Abraham tenía 99 años cuando Dios le da un mandamiento. Y el mandamiento era que tenía que circuncidar su carne y tenía que circuncidar a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero. La circuncisión tiene un significado espiritual. Israel no entendió nunca qué quería decir Dios con el acto de la circuncisión. Finalmente usted lo puede leer en Deuteronomio y en Jeremías, que Dios quería con la circuncisión que Israel tuviera nuevas intenciones en su corazón. Ahora, viéndolo desde el Nuevo Testamento, entendemos nosotros que la circuncisión es cortar con el cuerpo pecaminoso carnal. Y el apóstol Pablo, enfrentándose a los judaizantes
que no entendían el sentido espiritual de la circuncisión, ¿sabe cómo le dice? Filipenses 3, los mutiladores del cuerpo. Porque como ellos no tenían el entendimiento espiritual de la circuncisión, para ellos solamente era mutilar un pedazo de carne del cuerpo del hombre. Entonces, hoy quiero llamar la atención para que miremos cuál era la señal que debía tener un israelita para pertenecer a la comunidad de Israel, a la congregación de Israel. Y esta señal se llama la circuncisión. Un israelita nacía en la nación de Israel y inmediatamente no era circuncidado. Tenía un mandamiento de esperar 8 días. A los 8 días el niño tomaban un pedernal, cuchillo, como quiera llamarle, y le cortaban una parte del prepucio. Cuando se hacía eso en el niño, quería decir entonces que este niño se incorporaba a la nación con la cual Dios había hecho un pacto y una alianza. Este niño entraba a ser partícipe de las promesas que Dios había hecho a Israel. Ahora era una persona que tenía la señal del pueblo de Dios en su cuerpo. ¿Listo? No quiero hablar mucho acerca del aspecto espiritual de la circuncisión, ¿cierto? Sino que quiero mostrarles a ustedes que una persona cuando se circuncidaba, un israelita, adquiría todos los derechos de la nación de Israel. Los derechos implicaban participar de las promesas que Dios había hecho a la nación de Israel, participar del cuidado que Dios tenía con la nación de Israel, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a los términos del pacto simbolizado por la circuncisión, Dios se comprometió a ser el Señor de Abraham, Señor de sus descendientes, y que ahora ellos le pertenecían a Dios. ¿Listo? Ahora estas personas que llevaban la marca eran pertenencia de Dios, tenían que adorar y tenían que servir al Señor de Israel. ¿Listo? Y los que se hacían este rito, entonces, aseguraba a un nuevo miembro que se incorporaba a la nación con la cual Dios hizo pactos, hermanos. Pero no solamente la persona aseguraba que entraba a la nación del pacto y de las alianzas, sino que también esa persona adquiría compromisos delante del Señor. Un egipcio no tenía ningún compromiso con Dios. Un babilonio, hablando del tiempo de la nación de Israel, no tenía ningún compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque no tenía la señal del pacto en su cuerpo. Porque hacia él no se dirigían las promesas, hacia él no se dirigía el cuidado de Dios. Entonces ahora, esta circuncisión hacía que esta persona entonces se incorporara a las promesas y a la nación del pacto, pero también asumía deberes en la congregación de Israel. Mire el antiguo pacto y se va a dar cuenta que efectivamente no solo gozaba del cuidado, de las bendiciones y de las promesas de Dios, sino que también ahora adquiría responsabilidades por pertenecer a la nación de las alianzas y del pacto. Primer parte. Segunda parte. Efesios, capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, versículo 19. Dice, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los efesios eran gentiles que eran paganos, adoraban todo tipo de dioses en la cultura griega, ¿cierto? Ahora que Cristo los salvó,
que tuvieron fe en el Dios verdadero, que creyeron en la obra de Jesús el Cristo, muriendo en la cruz por sus pecados. Ahora estas personas que pertenecían al paganismo, que eran gentiles, ahora por haber creído en Jesucristo y su obra, ya no eran paganos ni gentiles. Ya no eran extranjeros en la familia de Dios, hermanos. Ya no eran advenedizos. Advenedizos, en el texto griego, hace referencia al extranjero que, aunque está viviendo en determinado país, no tiene los derechos propios de los ciudadanos del país. Quiere decir entonces que ahora, cuando creemos en Cristo, cuando los efesios creían en Cristo, ellos se volvían conciudadanos. Esa palabra conciudadano es la palabra griega simpolites. Y esa palabra significa entonces que los que no tenían ciudadanía ahora son hechos ciudadanos. ¿Cuál ciudadanía? Ciudadanía del reino, ciudadanía celestial. Y ahora pertenecían a la familia de Dios. Ahora eran miembros de la casa de Dios. Y como miembros de la casa de Dios, escúchame bien, apreciado hermano, ahora también adquieren responsabilidades en la casa de Dios. Pregunto, ¿está usted de acuerdo con que en cada familia hay responsabilidades para los miembros de ella? ¿Está usted de acuerdo que en cada familia hay normas en el hogar? ¿Está usted de acuerdo que en cada familia hay leyes en el hogar? Por supuesto. De la misma manera, cuando un israelita era circuncidado y nosotros, cuando creemos en Cristo, somos incorporados a la familia de Dios, a la iglesia. Y al ser incorporado a la iglesia, no solo adquirimos la vida eterna, no solo somos objeto del amor de Dios, no solo somos objeto de sus bendiciones, sino que ahora también nosotros, y es lo que queremos hablar hoy, adquirimos responsabilidades espirituales en la casa de Dios, hermano. Así como en una familia, cada uno de los miembros adquiere responsabilidades, de la misma manera en la casa de Dios, cuando somos incluidos en la familia de Dios, adquirimos las responsabilidades. Si usted mira, las responsabilidades de un ciudadano está en que respete las normas, en que respete las leyes, en que respete las normas sociales, etcétera, etcétera. De la misma manera, cuando nosotros somos bautizados en la muerte de Jesucristo, somos incorporados al cuerpo de Cristo, a la familia celestial. Y el Señor nos incluye en la iglesia universal y en la iglesia local. Y cuando nos añadimos a esa iglesia local, cada creyente adquiere responsabilidades espirituales como los ciudadanos. Entonces, de lo que vamos a tratar hoy, apreciados hermanos, es nuestras responsabilidades espirituales en la casa de Dios. La iglesia no es un lugar, si podemos, permítame utilizar este término, solamente donde vamos a levantar las manos a decir gloria a Dios y aleluya. La iglesia es un lugar donde está un cuerpo de miembros que tienen responsabilidades espirituales y morales delante del Señor. ¿Por qué lo decimos así? Por lo que hemos visto en la Escritura. Y hoy vamos a mirar 6 aspectos de las responsabilidades espirituales. Hay muchos más, hermano. Usted va a encontrar muchos más por la Biblia. Y vamos a mirar entonces estos 6 aspectos que nos van a ayudar en nuestra experiencia de vida cristiana para saber cuáles son nuestras responsabilidades en la iglesia. Sí, querido hermano, tenemos responsabilidades en la iglesia. Hacemos parte de un cuerpo de miembros locales que se aman, que se ayudan, donde hay un gobierno en la iglesia, donde hay una dinámica de desarrollo de la fe,
donde hay una dinámica de actividades que el Señor utiliza para dar madurez y crecimiento. Entonces nosotros tenemos responsabilidades espirituales. Yo sé que es un tiempo muy difícil donde nuestra generación no quiere comprometerse, pero la Biblia tiene muy claramente especificado que efectivamente nosotros, cuando hacemos parte de un cuerpo local de creyentes, nosotros adquirimos responsabilidades espirituales. Primer responsabilidad que vamos a ver, Hebreos 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10, versículo 24 y 25, voy a leer de la Biblia textual. Primer responsabilidad que tenemos nosotros cuando el Señor nos salva y nos une a una asamblea local. Hebreos 10, versículo 24. Yo sé que usted lo sabe, pero vamos a pasarlo por el corazón nuevamente. Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos los unos a otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Primer responsabilidad espiritual que tenemos como hijos de Dios: reunirnos en el nombre de Jesús. En la iglesia antigua, primer y segundo siglo, ir a Cristo era ir a la iglesia. Eso era sinónimo en el primer siglo. Recuerde lo que dice el Salmo: en la comunión de los hijos de Dios, Dios dispensa bendición y vida eterna. Lo que hace la iglesia, lo que hacen las personas cuando Dios los salva, es que se reúnen como iglesia. Y lo que hace que la iglesia sea la iglesia es que se reúne. Una iglesia que no se reúna es algo extraño a la revelación del Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, cada miembro de la iglesia debe tener muy presente que Dios lo salvó para que tuviera un ejercicio de comunión, para que se congregara, para que no solamente se quedara en su casa leyendo solito la Biblia, y yo aquí lo que el Señor me hable, no necesitando del cuerpo de hermanos con el que Dios lo juntó. No, hermanos. Es muy importante que nosotros entendamos nuestra responsabilidad de ser cristianos congregantes, de ser cristianos asiduos a las reuniones. Las reuniones son uno de los medios que Dios utiliza para ayudarnos a madurar y a crecer. Hechos 2:42, sé que lo conoce. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la comunión unos con otros, en la doctrina, pero ahora perseveraban en la comunión unos con otros. Y ese perseveraba significaba, la palabra griega hablaba de ir a los ejercicios todos los días. O sea que la iglesia del primer siglo era una iglesia congregante. Un creyente espiritual, un creyente que es dirigido por el Espíritu Santo, apreciados hermanos, un creyente controlado por el Espíritu Santo, asiste y persiste a las reuniones. El Espíritu Santo lo va a guiar, dirigir a la comunión de los hijos de Dios. No crea que cuando usted no quiere estar en la comunión es una dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa así. El Espíritu Santo actúa para dirigirlo como dirigió a los creyentes en el primer siglo. ¿Lo va a dirigir a qué? A un relacionamiento,
a una comunión. Entonces lo que pasaba con los hebreos, por causa de las persecuciones, entonces ellos estaban abandonando su propia asamblea. Y Pablo le dice, ayude a los hermanos, estimúlelos para que no abandonen la propia asamblea. Porque eso que están haciendo de no ser congregantes no es del Espíritu Santo, es de nuestra naturaleza. Primer característica de las responsabilidades espirituales como creyentes es que debemos congregarnos, hermano. Y muchas veces, ¿sabe por qué no hay maduración en nuestra vida cristiana? Tenemos 20, 10, 15, 30 años de reunirnos. ¿Y sabe por qué no hay maduración? Porque somos inconstantes en la comunión. Primer característica, responsabilidades espirituales que tenemos delante del Señor. Congreguémonos. Yo sé que hay veces hay enfermedades y hay situaciones que impiden la congregación. Pero hermano, tenga por delante que el Señor le agrada que nos congreguemos, que el Señor le agrada que estemos juntos. Así que si usted piensa que el Señor le agrada que esté solo, creo que tiene que modificar ese pensamiento, porque el Señor no quiere eso. Para eso nos salvó y nos unió a un grupo de hermanos, para que seamos congregantes. Segunda característica, segunda responsabilidad espiritual que vamos a ver hoy, hermanos. Tenga el mismo texto de Hechos 2:42 ahí por delante. Ser instruidos en la palabra. Nosotros cuando nos congregamos debemos entender que la palabra tiene un lugar muy importante cuando nos reunimos, porque es uno de los muchos medios utilizados por el Señor para dar crecimiento. Todo hombre y toda mujer que es nacido de nuevo es sacado de la corriente del mundo, hermanos, y es introducido a una vida eclesial, a una vida de la iglesia, hermanos. Y en esa vida eclesial muestra la Biblia que los discípulos estaban ocupados ¿en qué? En recibir las enseñanzas de los apóstoles, hermano. Mire su Biblia. Donde iba Pablo y establecía iglesias, ¿qué hacía? Instruir a los nuevos convertidos en la palabra del Señor. ¿No lo dijo Jesucristo así, hermanos? ¿Y por todo el mundo? Predicar el evangelio, bautícelos y enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, hermano, cuando nos reunimos para ser instruidos en la palabra, porque la palabra tiene un poder santificante sobrenatural. ¿No lo dijo Jesucristo así? Juan 17, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, en la verdad en la cual somos santificados es ¿qué? Su palabra. La palabra del Señor tiene un poder para afectar nuestra mente, para apartarnos cada vez más para el reino de los cielos. Entonces, cuando estamos predicando la palabra, escuchamos lo que dice Dios y sabemos que hay cosas que debemos separarnos del mundo negativamente y positivamente para el Señor. Hoy escuché que debo ser santo. Hoy escuché que debo apartarme y consagrarme para el Señor. Entonces la palabra empieza a transformar nuestra manera de pensar. ¿Cierto? Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Acá 3,000 nuevos convertidos necesitaban instrucción de la palabra, apreciados hermanos. Necesitaban comunión. Necesitaban crecer y madurar, y los apóstoles lo sabían. Entonces, como los apóstoles sabían que estos 3,000 nuevos convertidos necesitaban avanzar en la fe, ¿qué hacen? Perseveraban en la doctrina. Por eso una de las ocupaciones prioritarias de los apóstoles
y una ocupación prioritaria de todo ministro de la palabra tiene que ver con la enseñanza de la misma, hermanos. Y cuando se enseña la palabra del Señor, se busca la edificación espiritual de los creyentes y la capacitación de los creyentes hacia la madurez, hermanos. Cristo dijo en Mateo 28:20, ya lo citamos ahorita, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Entonces, en base a que la iglesia enseña la palabra y en base a que debemos ser instruidos por la palabra, en base al mandamiento de Jesucristo. Esto no es ocurrencia de nadie más. Esto fue diseño divino, que a las personas que salvaba y se reunían en una asamblea local necesitaban ser instruidos en la palabra, apreciados hermanos, ¿cierto? Entonces la iglesia en Jerusalén se reunía cada día, mírenlo, todos los días se reunían. ¿Y qué hacían todos los días que se reunían? Eran instruidos por la palabra, hermano. La enseñanza formaba parte integral de las reuniones de los cristianos. Era necesario instruir a los creyentes nuevos y, ojo, a los creyentes antiguos en la palabra del Señor. ¿Usted cree que porque ya tiene 20, 30, 40 años caminando en el Señor no necesita la palabra? Hermano, es cuando más la necesitamos. Recién nacido la necesitamos. Estamos bebiendo la leche espiritual. Y los que han madurado y los que han avanzado necesitan el alimento sólido. Tanto lo uno como los otros se necesita, hermanos. Hechos 18, versículo 5. Hechos 18, versículo 5, la obra apostólica. Pablo en Corintios. Hechos 18, 5, por causa del tiempo solo vamos a leer ese versículo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol ahora, antes estaba trabajando en tiendas. Luego viene Silas y Timoteo, le traen una ofrenda de Macedonia y Pablo se dedica enteramente a la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque sabía que los nuevos creyentes necesitaban ser instruidos en la palabra. Estaba empezando un testimonio en Corintios. Los hermanos necesitaban la enseñanza de la palabra. Entonces, una de las responsabilidades espirituales de cada uno de los creyentes es que ser instruidos en la palabra del Señor. Y si tenemos 50 años, y si tenemos 60 años, y si tenemos 70 años en el Evangelio, sigamos siendo instruidos en la palabra. Esto nunca va a acabar. ¿O será que ya alcanzaremos nuestra perfección cuando envejezcamos? No. No la alcanzaremos. Por eso la necesitamos. Necesitamos la enseñanza de la palabra en todos los estadios de nuestra vida cristiana. Cuando somos niños, cuando somos jóvenes y cuando somos adultos. En todos nuestros estadios la necesitamos, hermano. Entonces, segunda responsabilidad espiritual, ser instruidos en la palabra. Tercer responsabilidad espiritual que tenemos cuando nos unimos a una asamblea local, porque adquirimos deberes y responsabilidades. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Un texto muy conocido. Hebreos 13, versículo 17. Voy a leer de la Biblia textual. Dice: dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Ya en el versículo 7, el escritor a la epístola les había dicho
acuérdense de los pastores que tuvieron antes. Pareciera ser que ya habían muerto. Y les dice, acuérdense de ellos, mire cuál fue el resultado de su fe. Imítenla. Si fue una fe adecuada a la palabra del Señor. Ahora les dice, dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles. Yo sé que Reina Valera 60 dice, someteos a vuestros pastores y obedecedles. Y aquí donde dice, dejaos persuadir, hermanos, es un mandamiento en imperativo. O sea que eso quiere decir en términos prácticos que tenemos la responsabilidad ante el Señor de dejarnos persuadir por los que nos presiden. Entonces, cuando nosotros hacemos parte de una asamblea local, también estamos bajo el cuidado de los ancianos de la iglesia, hermanos. Entonces, también nosotros adquirimos esa responsabilidad. No es que nosotros entramos ¿a qué? A un rebaño, donde en ese rebaño necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser cuidados, necesitamos ser persuadidos. Entonces, aquí es muy claro lo que trata de enseñar el texto de la Biblia. ¿Por qué decimos esto, hermano? También lo decimos porque nuestra naturaleza caída, voy a repetirlo, por naturaleza es rebelde. Nuestra naturaleza, por naturaleza, es rebelde. Y no le gusta someterse a nadie, hermanos. Así es nuestra naturaleza. No le gusta someterse a nadie. Entonces nosotros entramos a un grupo de creyentes y adquirimos la responsabilidad en cuanto a nuestros ancianos, nuestros pastores, nuestros obispos, como quiera de llamarle, ¿cierto? Naturalmente, también nosotros tenemos responsabilidades con nuestros ancianos cuando el liderazgo se establece sobre bases bíblicas, hermanos. Cuando se establece sobre bases bíblicas. Si el liderazgo de la iglesia no se establece sobre bases bíblicas, salga corriendo de ahí, apreciado hermano, ¿cierto? Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos responsables de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los mandamientos que tenemos de obedecer al Señor es dejarnos persuadir de nuestros ancianos, de nuestros pastores. Pero hago la aclaración, en la medida en que los ancianos estén enseñando las Escrituras y estén dirigiendo a la iglesia bíblicamente, no conforme a su corazón, sin dirección de la palabra. No dirigiendo la iglesia como si fuera una empresa. No dirigiendo la iglesia como si fuera de mi propiedad. No. Se deja persuadir de los ancianos, se deja dirigir de los ancianos en la medida en que ellos enseñan de acuerdo a las sagradas escrituras, de acuerdo al consejo de Dios. Entonces, cuando los ancianos, cuando la iglesia ve eso, entonces se someten a la dirección, se somete al cuidado, ¿cierto?, a la conducción de los ancianos, hermanos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos estos siervos de Dios, pastores, ancianos, obispos, como quiera llamarle, cuando ellos están dentro de la voluntad de Dios, enseñando la palabra de Dios, enseñando el consejo de Dios, entonces es cuando se deben dejar persuadir, dirigir y conducir por los ancianos de la asamblea, hermano. Esa es otra responsabilidad que adquirimos cuando el Señor nos salva y nos introduce en una asamblea local. Imagínese esto. Vamos a suponer que hacemos parte de un grupo de ovejas de un pastor en Nueva Zelanda. ¿Listo? El pastor tiene responsabilidades con las ovejas. ¿Qué pasa cuando una oveja se sale del rebaño y se va? Y no quiere que el pastor la cuide, no quiere que la esté protegiendo con el cuidado de las otras ovejas y del mismo. Está a merced del enemigo. Entonces, hermano, nosotros adquirimos esa responsabilidad cuando hacemos parte de una asamblea local.
¿Listo? Y en la medida que los miembros se van comprometiendo con la iglesia, en esa medida, entonces es cuando se puede llegar a otras instancias, que lo vamos a ver más adelante. Disciplina eclesiástica. Por eso también tiene que ver la persuasión y la conducción de los pastores con la iglesia, que después lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, tercer responsabilidad espiritual como miembros de la iglesia local. Dejarnos persuadir y dirigir y conducir por los ancianos de la asamblea en la medida que estos ancianos sean dirigidos por la palabra del Señor. ¿Listo? No es un sometimiento ciego, porque si usted ve que los ancianos deshonran al Señor, no puede seguir ese camino. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores, de los líderes de la iglesia, los que vivieron antes. Mire cómo era su fe, mire cómo era su conducta, imítela. Esa es la base para hacerlo. Si no sigue ese camino, no puede seguir a pisadas, hermano. ¿Listo? Tercera responsabilidad. Cuarta responsabilidad espiritual que adquirimos cuando nos unimos a una asamblea local, hermano. Esto es muy serio, apreciado hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Adquirimos una responsabilidad. Recuerda que es la iglesia, grupo de hombres y de mujeres que pasó por la muerte de Cristo y resurrección en todos los tiempos y edades. Pero también entendemos la iglesia por su etimología griega. Eclesia, fuera de, y kaleo, de klesi, llamar. Entonces, ¿qué quiere decir la iglesia? También significa los que fueron sacados ¿de dónde? Del mundo. Entonces, como fuimos sacados del mundo, tenemos una responsabilidad espiritual, hermanos. Primera de Juan 2:15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, esta cuarta responsabilidad espiritual que adquirimos al unirnos a una asamblea local es muy importante. Nuestra separación del mundo. Y esto es un mandamiento, no es opcional, hermanos. Porque aquí dice, no améis, está en imperativo y en presente. O sea, no lo esté haciendo. No esté amando constantemente al mundo. La conducta genuina de un creyente se ve en la separación que tiene del mundo, hermanos. Recuerde que en el versículo 13 del capítulo 2, ¿de qué se habló? De los que vencen al maligno. Entonces, el que vence al maligno debe evitar el reino del maligno. ¿Cuál es el reino del maligno? El mundo. Es parte del reino del maligno, hermanos, ¿cierto? Y en la Biblia, mundo tiene mínimo 3 interpretaciones. De tal manera amó Dios al mundo. Ok, ¿será que es este mundo que hablamos acá? Por supuesto que no, porque aquí me está diciendo Dios que no lo amemos. Entonces no es ese. Juan 3:16 son las personas que están en el mundo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay mundo en la creación. Entonces tampoco quiere decir que no amemos la creación, porque nosotros contemplamos la creación, vemos la obra de Dios y muchas personas creen en Dios por ver su obra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces tampoco se está refiriendo a eso. Entonces el tercer sentido es el que está refiriendo acá. Mundo, cosmos. Ya se los he explicado. La palabra cosmos viene de cosmético, o sea, no que no se aplique cosmético. Quiere decir que cuando usted quita el cosmético, ¿qué aparece? La realidad. Quita el cosmético y aparece toda la realidad. No lo hablo en el mal sentido. Lo hablo en el sentido que lo que es el mundo es un sistema
adornado para atraernos a nosotros. Pero no es la realidad. Se utiliza, se adorna. Es como los centros comerciales, son todos bonitos, todos pulcros. Usted lo ve así. Todo está bien, todo es bonito. Todo el sistema cultural, todo el sistema social, todo el sistema político, todo el sistema económico, etcétera, etcétera. Todo está adornado, hermanos. Está disfrazado. Y eso es lo que Dios se refiere. El sistema organizado por el diablo que está en oposición a Dios, hermano. Y todos y cada uno de los sistemas del mundo está permeado por el maligno. La muestra es que usted vaya a hablar de Jesucristo en cada uno de ellos. ¿Cómo le va? En la política, en la economía, en lo cultural, en lo social. En cada uno de ellos hable usted de Jesucristo y se va a dar cuenta que están en contra de usted. ¿Listo? Entonces, recuerde que el diablo es el príncipe de este mundo, hermanos, ¿cierto? Y en nuestra conversación como creyentes, nosotros siempre utilizamos la palabra mundo para referirnos efectivamente a todo lo mundano, o sea que está separado del Señor, ¿cierto? Entonces, en la Biblia, el mundo es el sistema creado por el diablo, adornado, que se opone a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios y su reino. Por eso, Apocalipsis 11:15 dice, cuando el Señor Jesucristo viene, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ya no estará permeando más ese reino adornado por el maligno, hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, coloquemos este ejemplo. ¿Nosotros estamos en el mundo? Sí. No vamos a salir del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. No tenemos que ir a los monasterios y apartarnos porque, como decía un predicador de la prosperidad, de la pervertida teología de la prosperidad, decía que él tenía que comprarse un jet privado para poder volar porque no quería juntarse con las personas del mundo porque pronto se contaminaba. Palabras más, palabras menos. El Señor nos dijo, no que nos iba a sacar del mundo, pero sí nos iba a guardar del mal. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, el mundo no es la habitación natural para el creyente. No es. Estamos acá, sí, pero no es nuestra habitación natural, apreciados hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra cédula está inscrita en otro lado. Bueno, aquí también en la registraduría de Colombia. Pero nuestra cédula está en otro lado, hermanos, ¿cierto? El creyente es semejante, en el mundo es semejante a un buceador. El agua, el mar, no es la habitación natural del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos agallas para poder vivir en el mar y respirar en él. Bueno, los evolucionistas dicen que sí teníamos, pero el agua, el mar no es nuestra hábitat natural. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar allá en el agua un buen rato? Nadando y con las herramientas necesarias de buceo para poder estar ahí un tiempo, ¿cierto? Eso pasa con el creyente en el mundo, hermano. El creyente tiene algo que puede vencer al mundo y sobreponerse a él. ¿Cómo se llama? La fe. La fe. Así es que podemos estar en el mundo. Por eso el diablo le interesa tanto quitar la fe de los hijos de Dios. Por eso nuestra fe tiene que ser guardada, hermano. ¿Y sabe cómo es guardada también nuestra fe? En la comunión. No se deje engañar del diablo, hermano. No se deje engañar del diablo porque el llanero solitario no avanza en el reino espiritual. Quinto, penúltimo. De esto vamos a sacar una serie. Aquí solamente lo vamos a mencionar. De esto vamos a sacar una serie que es cumplir los mandatos de unos a otros. ¿Sabe cuántas veces aparece en la frase esa Biblia, unos a otros? ¿Y sabe qué está relacionado? Lo vamos a ver después detalladamente. Pero en cuanto a nuestros amados hermanos, tenemos un mandamiento. Juan
13:35. Juan 13, versículo 35. Tenemos la responsabilidad espiritual de amarnos unos a otros. ¿Está de acuerdo, hermano? Por supuesto. Pero usted no sabe lo que hizo el hermano cuando fue a mi casa, se me tomó todo el agua. ¿Usted quiere que yo lo ame? Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieren amor unos con otros. Nosotros tenemos la responsabilidad de amarnos como los pájaros tienen la responsabilidad de volar. ¿Cómo amamos a nuestros hermanos con caracteres tan diferentes? Porque el amor de Dios ha sido derramado. Usted no tiene que pedir amor para amar a su hermano. Señor, dame amor para poder amar a Carlitos. Señor, es que, Señor, no necesita pedir amor. Señor, tú sabes, dame amor para amar a Ferney. Señor, es que es tan difícil. No hay que pedir amor. El amor ya fue derramado en su corazón y en el mío. Ahora el amor lo que tiene que buscar es ¿qué? Salida. Que salga el amor de Dios. Es difícil amar a los hermanos, ¿sí? Bueno. Entonces, hermano, en el Nuevo Testamento el amor es algo tangible, activo, que se expresa en el servicio unos a otros, hermanos. Cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad espiritual de cumplir los pasajes que dicen unos a otros, después los miramos, pero en este caso de amarnos, hermano. Un amor que busca el bien de los hermanos. Un amor que se niega por los hermanos. Un amor que es sacrificial, que ese es el amor de Cristo que derramó en nuestros corazones. ¿Cierto? Entonces, hermano, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de amarnos unos a otros, buscaremos ayudar a los hermanos. Buscaremos guardar la unidad del Espíritu. Cuando nos amamos unos a otros, no haremos cosas que perjudiquen la comunión de la iglesia. Ayudaremos a los miembros que necesitan ser ayudados, hermanos. Oraremos juntos con nuestros hermanos. Llevaremos juntos las cargas con nuestros hermanos. Mostraremos hospitalidad con nuestros hermanos. Y llegaremos a un punto, y espero que lleguemos, de colocar los intereses de nuestros hermanos por encima de los nuestros, hermanos. Entonces, unirse a una iglesia local es comprometernos a cumplir los mandatos de unos a otros. Después lo vamos a mirar detalladamente. ¿Cuáles son todas nuestras responsabilidades de unos a otros? ¿Listo? Y finalmente, hay muchos más, hermano. Está la responsabilidad espiritual de guardar la unidad del Espíritu. Está la responsabilidad espiritual de dejarnos disciplinar cuando hemos pecado. ¿Listo? Terminemos. 1 Corintios 16:1. Primera epístola a los Corintios 16:1 y 2. 1 Corintios 16:1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced también de la manera que ordené en las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos acá? Pablo respondiendo nuevamente a las preguntas hechas por la iglesia en Corintios, ¿cierto? Esta responsabilidad espiritual que tenemos, contribuir económicamente a la asamblea de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el amarnos también implica el ayudarnos. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones de necesidades y esas necesidades son suplidas con las contribuciones económicas que hay en la asamblea local, hermanos. Y mire, hermanos,
que la importancia que Pablo le da, por eso leí ese versículo. ¿Sabe cuándo recogían las ofrendas? El primer día de la semana. Era el día en que era el culto de adoración a Dios. Era el día en que se partía el pan y era el día en que se predicaba la palabra, hermanos, ¿cierto? Entonces, se recogen ofrendas y nosotros contribuimos económicamente, uno, para ayudar a nuestros hermanos y así demostramos que lo estamos amando. Dos, para la dinámica propia de la iglesia, hermanos. Cuando la asamblea va creciendo, crecen las necesidades de la asamblea. Entonces ya necesitamos otro bombillo, entonces ya necesitamos otro ventilador, ¿cierto que sí? Entonces ya vamos adquiriendo responsabilidades para el desarrollo normal de la dinámica que tiene la iglesia, ¿cierto? Entonces, hermano, también nosotros adquirimos esta responsabilidad de contribuir económicamente en medio de la casa de Dios. Hermano, y créame, escúcheme, es una bendición. ¿Y por qué está tan seguro, hermano? Más bienaventurado es dar que recibir. Yo sé que usted lo ha experimentado. Yo sé que usted ha experimentado la bienaventuranza de dar, hermanos. Es algo bien precioso. Dios retribuye no porque nosotros no damos porque Dios nos va a retribuir, lo hacemos porque amamos su casa y su obra. Pero el Señor también hay una promesa: el que sembrar escasamente, escasamente recogerá. Es en ese sentido que dice Gálatas 6, hermano. Entonces, otra responsabilidad que adquirimos nosotros es ayudar a la asamblea, para ayudar entonces a la dinámica de la asamblea, para ayudar a los hermanos en medio de la asamblea, para ayudar a los obreros en medio de las iglesias, para ayudar a los que llevan el evangelio, para ayudar con buena literatura, para ayudar a los hermanos para que puedan tener tiempo, para que se dediquen a la obra, etcétera. O sea, si podemos hablar a discriminar cada uno de ellos, pues va a ser largo. Entonces, hermanos, avanzando en la serie de la iglesia, tenemos que los creyentes sí tenemos responsabilidades espirituales. Usted lo va a encontrar algunas predicaciones como nombres deberes de la iglesia, deberes de los miembros de la iglesia. Aquí hablamos de las responsabilidades espirituales que adquirimos cuando hacemos parte de una asamblea local. ¿Conocíamos nosotros que teníamos responsabilidades espirituales en la iglesia local? ¿O creíamos que solamente veníamos a levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya? Hermano, ahora que conocemos que tenemos responsabilidades espirituales, ¿cómo vamos a responder a eso, apreciados hermanos? ¿Cree usted que al ejercitar estas responsabilidades espirituales en su vida, usted será más parecido a Cristo? Yo creo que sí, hermano. De las 6 responsabilidades espirituales, todas se encuentran en la vida de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando las aplicamos, nos vamos pareciendo más al Señor.